¡Patria libre! La historia de Nicaragua no se concibe sin Sandino. No podés concebir Nicaragua sin Sandino. Sandino supo recoger, supo expresar ese espíritu independiente, esa ansia de libertad política, de libertad social, de libertad económica, que expresa el pueblo nicaragüense. Primero en su lucha de resistencia frente a la dominación española y posteriormente en su lucha de resistencia frente a la intervención norteamericana. Y es por eso que la bandera azul y blanco no está completa sin la bandera roja y negra. Hicimos un voto de decisión, morir, porque él dijo: no vamos a vencer nosotros, pero no faltarán nicaragüenses patriotas que levanten el estandarte de la libertad de Nicaragua. Sandino no solo fue un patriota, sino un revolucionario. No solo fue un defensor de la soberanía nacional, sino que fue un antiimperialista. No solo fue un nacionalista, sino que fue un internacionalista. Fue un hombre con un pensamiento político bien claro, con una idea bien clara sobre la transformación social que Nicaragua necesitaba. ¿Ves? Entonces es un hombre con una visión completa sobre la construcción de la nación como tal, no solo la defensa de la soberanía de la nación. ¿Ves? Y de hecho es la primera expresión organizada de la lucha. El movimiento que él encabezó fue la primera expresión organizada de la lucha del pueblo nicaragüense en la defensa de sus intereses y de la soberanía de la nación al mismo tiempo. Recordemos que en 1848 se registra el primer tratado de los gobiernos de Nicaragua con los Estados Unidos, lesionando los intereses de Nicaragua. Y en 1854 y 1855 se registran las primeras agresiones armadas de Estados Unidos contra Nicaragua. Contra las incesantes agresiones yanquis, el pueblo de Nicaragua se ha alzado múltiples veces. Entonces cuando se habla de explotación aquí, el mismo Sandino lo decía en sus escritos, la clase obrera sufre hoy, decía Sandino, una doble explotación, la de la burguesía nativa y la de los capitalistas extranjeros. Entonces somos explotados como país y la clase trabajadora de este país explotado es explotada doblemente. Y Sandino luchaba por reivindicar los intereses de esas clases explotadas. Por eso decía también en una de sus frases, que creo que es la que mejor expresa sus ideas, el contenido de su lucha, que es en la que dice: mi espada defenderá el decoro nacional y dará redención a los oprimidos. Con Sandino es la primera vez que se construye una alternativa popular y que es el mismo pueblo el que dirige una lucha armada con un objetivo diferente a la toma del poder por simplemente la toma del poder, que era lo que hasta ese momento había ocurrido, que los terratenientes con banderas diferentes se levantaban los unos contra los otros y llevaban a sus peones a la guerra. Sandino no, Sandino construye una alternativa desde el seno del pueblo, dirigida por él, que viene del seno del pueblo, y con un contenido diferente, antiimperialista, antiintervencionista y popular, para reivindicar, como decía Carlos, los derechos de la gente. O sea, primera vez en la historia de Nicaragua. ¿Desde cuándo combatió con Sandino? Pues la vez pasada, cuando él tomó el convenio. Ya. ¿Aquí desde el Chipote? Sí, pero no, yo aquí no vine a este campamento. ¿A cuál campamento? Yo estuve en la chispa, en la calma, en la felicidad que le nombraba el ahí al otro lado. ¿Qué edad tenía usted? Estaba como de 14 años.
Sandino se ha defendido en puñado de gente, dice que morirá pero que nunca se vende. A Sandino lo han perseguido por el aire, tierra y agua y con orgullo ha defendido a su patria Nicaragua. Que se redamen las copias y apuremos más el vino y brindemos porque viva el valiente de Sandino. Sandino se ha defendido en puñado de gente, dice que morirá pero que nunca se vende. Sandino dijo una vez apretándose en las manos, a 10 centavos les vendo cabezas de americanos. Valores, vamos a hablar de valores. No fumaba, no tomaba, no tenía vicios de ningún tipo. Un hombre súper trabajador, sincero, honesto, buen amigo, hermano, etc. Sí. Llega y organiza un ejército. Se da cuenta de la explotación que existe del hombre por el hombre, cuando a los mineros los sobreexplotan. No les pagaban ni con dinero, sino que les daban un papelito para que fueran a comprar en la comisaría del dueño. O sea, era un negocio redondo y una explotación tremenda. Sandino se rebela con los mineros, crea la primera moneda de oro, sale la descripción de la moneda, indios de Sandino, el valor $10, y esas monedas fueron fabricadas específicamente para remunerar a los mineros que durante años fueron explotados. De ahí comienza su gesta, pero una gesta que, como les digo, que siempre fue acompañada con una idea filosófica. Fue capaz de poner sus propios recursos a disposición de una causa revolucionaria. A mí me parece que es muy importante el aporte de Sandino como autodidacta. Ese hombre se formó a sí mismo. Claro, también viajando, también en el contacto con las luchas sindicales en México y en todos los países que visitó. Pero es fundamental que él se preocupó de su propia formación. Él no estudió primaria, pero después él leía y estudiaba. Ese hombre se conocía a Bolívar. ¿Cómo explicás que un hombre, un campesino nicaragüense, haya podido conocer a Bolívar en la dimensión que la conoció, que discutía de tú a tú con los bolivarianos que acudieron al ejército defensor de la soberanía nacional? ¿Cómo lo explicas si no es por un espíritu autodidacta? Y además una inteligencia nata que le permite, con un arraigo, un sentimiento de clase que le permite interpretar además a Bolívar, no solamente leerlo por leerlo, sino también interpretarlo. Por eso es tan brillante el supremo sueño de Bolívar, ¿no? Que es un documento extenso. Como secretario de él, ¿tuvo otro secretario, el general Sandino? Bueno, en caso de necesidad, ¿verdad? Decía fulano, venía a hacer esto, sultano, a los generales, ¿verdad? Vengan, hagan esto, y él los ponía a escribir allí, pero el que constantemente yo andaba en todo, y con el que hacía él su correspondencia para el extranjero y para aquí a Nicaragua, era yo. En esta gira que hemos hecho por toda la Segovia, los que estuvieron cerca de él, combatientes sandinistas, nos han hablado de que era un hombre escrupuloso en el aseo. ¿Qué nos podía contar de eso? De eso, sin tacha. Era el hombre más aseado que yo conozco en mi vida. Todo. Y una vez recuerdo yo que recién llegados donde él, cuando nos mandó a llevar, yo salí con mis botas fuertes, sin amarrar, y allí, como lo hacía en mi casa, que no había novedad, ni con toda tranquilidad, ni peligro. Y me dice, Pedrito, ¿y si el enemigo lo sorprendiera así como está? Usted dejaría las botas y usted saldría descalzo. Tiene que aprender mucho. ¿Ves? Sí, general, tiene razón. Siempre amarse sus botas, ¿no? Siempre, porque hay que estar listo. ¿Cómo hizo ese hombre para escribir tanto? O sea, para dejarnos un legado escrito, una constancia escrita de su pensamiento, que además nos permite impedir la tergiversación de su lucha y de su significado y de su pensamiento. Es decir, él nos legó algo que es para nosotros una herramienta fundamental en la defensa del carácter revolucionario de la lucha que él libró. Entonces, era un visionario, pero además las condiciones difíciles, aparte de su poca formación académica, las condiciones en las que tuvo él que hacer eso, es decir, en la montaña, en la selva, en medio de esa lucha tan difícil, en aquella época en que era mucho más difícil
escribir y divulgar lo que el internet se era el escribía. telégrafo. Imagínate vos, es decir, entonces esa preocupación, es asombroso ese interés que él tuvo en dejar constancia de su pensamiento, de sus ideas. Pero además, Sandino tiene otros aportes, es un genio militar natural. O sea, ¿cómo te explicás que en esas condiciones que describías vos, con un armamento escuálido, Claro, ¿verdad?